CD4 y los linfocitos CD8 que van a ser los citotóxicos o los que van a tratar de frenar o de destruir. Estos ayudan o colaboran en el sistema obviamente de poder defendernos y los otros los que van a hacer obviamente más bien es citotoxicidad para que estos linfocitos T CD4 puedan obviamente frenarse. Normalmente decíamos que teníamos entre 1200 a 1500 linfocitos CD4 y los CD8 podemos tener hasta 8000, o sea, los 8000 o 10000 blancos que tenemos a veces la mayoría van a ser obviamente linfocitos T citotóxicos. Entonces, cuando ustedes tienen una enfermedad, estos dos van a estar como en una balanza, ¿ya? Y en esa balanza nosotros podemos alterarla la balanza, ¿ya? De CD4 y CD8. En enfermedades inmunológicas, por ejemplo, en el lupus, nosotros vamos a tener mayor supresión de CD8, o sea que nuestra balanza va a estar desequilibrada, nuestros CD4 van a estar bajos y nuestros CD8 van a estar elevados. ¿Por qué? Porque hay una inmunosupresión ya selectiva ya y patológica dentro obviamente de esa enfermedad. En el SIDA, en realidad, lo que hacen los CD4 es inmunodeprimirse mucho más. O sea, solo vamos a tener pacientes con CD4 entre 5 a 7 CD4. O sea que su inmunidad está totalmente destruida. En el lupus, sin embargo, el CD8, al depletar al CD4, ¿qué va a depletar? La inmunidad humoral. Entonces, son dos patologías distintas. En una, solamente vamos a destruir células y la inmunodepresión va a ser inmunidad celular, o sea, linfocitos TCD4, 0. En el lupus, que es la contraparte de la inmunidad celular no vamos a decir que está indemne, está solapadamente baja, pero la inmunidad humoral está depletada. Entonces, las pacientes lúpicas mueren por infecciones severas y los pacientes VIH positivo, seropositivo, van a morir de enfermedades oncológicas o enfermedades infecciosas, pero raras, que no se dan, por ejemplo, en una persona inmunocompetente. Citomegalovirus, por ejemplo, Isospora-Belli, Cryptosporidium, o enfermedades como linfoma Hodgkin, no Hodgkin, que obviamente eso los van a eliminar, porque estos CD4, que son las células ayudadoras, van a estar destruidas. Sigamos. Salen del timo ya estas células CD4, CD8, como linfocitos T maduro, abandonan su casa y entran a la circulación sanguínea, yendo algunos obviamente a estar como soldados prestos a ayudar en órganos secundarios, como son obviamente los ganglios linfáticos y el vaso. Siguiente. Activación, como yo voy a activar a un linfocito T maduro para que empiece a actuar, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener contacto, obviamente, con un antígeno específico para que estos órganos linfoides secundarios, obviamente, depleten o saquen a estos linfocitos que están guardados y se puedan, obviamente, activar. O sea, que el estímulo está dado, obviamente, por el antígeno. Si no hay antígeno, no hay estímulo. O sea, tiene que haber algo, pasar algo para que nosotros reaccionemos. En Bolivia está pasando lo mismo. No hay gasolina y recién, obviamente, la gente dice, este gobierno lo que ha hecho, obviamente, es una mala gestión. Entonces, recién reaccionamos cuando nos tocan o cuando nos sentimos agredidos. Lo mismo va a ser el antígeno dentro del cuerpo, que va, obviamente, a hacerlo sacudir, ¿no? Cuando entra un antígeno al cuerpo, ¿qué síntoma o signo va a tener el paciente? Si vos entra una bacteria a tu cuerpo, ¿cuál va a ser tu primera reacción? Clínica, fisiopatología, semiología, fisiología. ¿Ah? Segunda esa, o quizás tercera. Cuando ustedes tienen un encuentro antígeno-anticuerpo, van a sentir escalofrío, ¿ya? O un fuerte dolor de cabeza, o una sensación de que se cansaron, que le van a ir sueño, no como los que están bostezando, porque
han hecho carnaval esta noche, ¿no? Pero esa sensación, acuérdense, escalofríos, ya es cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo y fue destruido ese antígeno. Y nosotros nos levantamos y seguimos. Y eso pasa cientos de miles de veces, dependiendo del antígeno para que tengamos reacción. El linfocito CD4 va a coordinar la respuesta, obviamente, inmunológica y va a activar a otras células inmunológicas. ¿Quién la va a activar? Al macrófago, ¿ya? Que es obviamente el primer soldado que debe aparecer. Y segundo, va a activar a los linfocitos, obviamente, B, para que todo el sistema inmunológico pueda, obviamente, estar en actividad. Estos linfocitos T CD8 van a destruir las células infectadas y las células cancerosas. Fíjense que son las células que van a estar vigilando, por eso se llaman obviamente citotóxicas. Simplemente de ponerse en contacto esta célula con la otra, automáticamente es destruida la célula que la estamos desconociendo como propia. La maduración de los linfocitos T va a ser obviamente importante para garantizar que este sistema pueda responder de una manera eficaz frente obviamente a procesos ya donde el sistema inmunológico o nuestro cuerpo per se ponga en peligro. Sigamos. Los fenómenos que va a ocurrir o van a ser provocados por obviamente el linfocito T, primero es reconocer al antígeno como obviamente algo ajeno. El linfocito T va a reconocer específicamente a estos obviamente antígenos presentados por quién, por obviamente las APS, ya mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense, el HLA va a ser el que va a reconocer o desconocer. Los linfocitos T, ayudadores que van a ser los helpers CD4, van a intervenir con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, mientras que los linfocitos T CD8 van a interactuar con el complejo mayor clase 1. Cuando lleguemos a HLA, vamos a ver las tres clases de esto. Simplemente acá tenemos que reconocer de que tanto el CD8 como el CD4, o al revés, CD8, CD4, siempre van a estar monitoreados por el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el que va a decir, es extraño, destruyanlo, o es propio, defiéndanlo. Defender, helper, destruir, CD8, ¿sí? Activación de los linfocitos T. Los linfocitos T reconocen obviamente su antígeno específico porque ya tienen memoria antigénica, porque ya se los presentaron previamente. Se activa y comienza a proliferar y a diferenciarse en células efectoras y de memoria. O sea, va a replicar, va a multiplicar. Esto no lo va a hacer un linfocito, sino van a ser varios de ese linaje o de ese, obviamente, grupo. Y todos ellos van a ser, obviamente, células efectoras y van a quedar obviamente con memoria antigénica, o sea, reconocen obviamente la Escherichia coli, toman obviamente su ADN y ya los reconocen como obviamente de memoria. Y ese linfocito va a circular en sangre o se va a quedar en el ganglio y va a salir cuando nuevamente ingrese una E. coli dentro de nuestro cuerpo. Y si es obviamente compatible, la va a poder obviamente destruir. La activación de estas células T también requiere señales coestimuladoras provocadas por las APS. Si yo le pregunto cuál es la célula presentadora de antígeno, ¿quién cree que presenta al antígeno? ¿Qué célula? Célula lo agarra y le dice, vení, linfocito B o linfocito T o CD8, CD4, este es extraño o este es propio. No es el complejo mayor, es una célula. Por eso se llaman células presentadoras obviamente de antígeno. Es el macrófago. Ese es el mejor, obviamente, presentador, porque acuérdense que es el primero que llega, el primero que fagocita, y cuando no puede, como no es uno solo, son cientos, ya lo que hace es presentarle el antígeno a alguien superior, como que un Paco raso o policía raso, le presenta a su sargento o a su coronel lo que él no pudo hacer porque él era abogado el antígeno, entonces se la jugó bien y no pudo el Paquito raso con obviamente ese abogado. ¿Ya? A veces el antígeno es más inteligente, más intrépido y más agresivo que la misma célula defensora. Siga, la siguiente. Bien, todo este proceso empieza obviamente aquí, cuando llegue el estímulo, y adquiere obviamente su máxima curva, ¿ya?
cuando obviamente está esta lucha, obviamente entre todos. Entonces nosotros vamos a ver células efectoras, células presentadoras de antígeno, van a activarse los linfocitos T, los linfocitos B, toda la inmunidad humoral, la inmunidad celular se va a activar, ¿ya? Animando obviamente siempre por la presentación o la mayor cantidad de antígenos, y aquí va a venir a ver la apoptosis de esas células que van a ser destruidas en su tiempo o en materia. Materia es cuando obviamente el proceso es demasiado agresivo, o en tiempo porque esas células tienen una vida totalmente marcada, así como todos ustedes van a morir a los 60 años y nosotros a los 85 porque su expectativa de vida bajó, ¿no? Ustedes tienen ahora en Bolivia garantizado vivir 60 años. Hagan plata antes de eso porque a los 60 ya están del otro lado. Nosotros, en mi generación, vamos a vivir 85 años. Y eso es porque ustedes comen basura, ¿no? O sea, comen chisitos, todos comen, se llama nachos, chino, no sé qué otras cosas. Y fridosita. Yo, churrasco, finísimo. Y de primera, 75 bolivianos el kilo. Ustedes comen el de 30 o el de 20 bolivianos. Carne molida. Todos hemos sido estudiantes, así que no se preocupen. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, que vamos a decir nosotros, esto es la gráfica de un fenómeno linfocítico, desde que el linfocito T se inicia, se activa, se pone en contacto con el antígeno, trata obviamente de reconocerlo, de destruirlo. Cuando no puede, va a tener que llamar a otro sistema, que sería el sistema obviamente de inmunidad humoral, inmunidad celular, para que obviamente todo esto sea efectivo y podamos obviamente equilibrar nuevamente nuestra salud o nuestro sistema de equilibrio, o lo que vendría a ser una homeostasis. Siguiente. El linfocito T, CD4, secreta citoquinas. Acuérdense que no solamente tiene la inmunidad celular per se, sino que también va a estimular a otro sistema, que es el sistema inmunológico humoral, coordinando obviamente que estas citoquinas puedan estimular a este sistema, ya activando a los linfocitos B para que estos obviamente liberen citoquinas, que vamos a reconocerlas en la próxima parte de inmunología. Diferentes subtipos de linfocitos T, obviamente ayudadores, van a tener funciones especializadas en la respuesta inmunológica. Los TH1, que sabemos que están dentro obviamente del estómago, los TH2 que tienen receptores diferentes, y los TH17 que son los que utilizamos ahora en inmunología ya farmacológica para poder bloquear o estimular como anticuerpos monoclonales, ¿no? El linfocito T citotóxico, llamado CD8, lo que hace es destruir todo tipo de células virales, ya, o células infectadas por virus que estén circulando por la sangre, las encuentren y las destruyan, ¿no? Estas células tumorales, ya, las primeras células o esbozos de células que pueden ser metaplásicas, displásicas, ya, que no sean obviamente reconocidas como tales, van a ser destruidas por estos linfocitos TCD8. Entonces, por eso las personas jóvenes van a tener gran cantidad obviamente de linfocitos TCD4-CD8, y eso hace de que los tumores o metástasis de un tumor no puedan obviamente crecer o llegar a otros órganos y tomar otros órganos. Entonces, estos van a ser como unos soldados que van a estar circulando en la sangre, tratando obviamente de defendernos frente a este tipo de patologías, principalmente oncológicas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a liberar obviamente enzimas proteolíticas como las perforinas y las grancinas, que van a inducir a que la célula obviamente se muera, ¿no?, programadamente. Entonces los van a inducir a ello. Tienen células que ellos han marcado como diana y decir, estas van a ser las que van a ser destruidas, inducen su apoptosis porque ya las envenenaron con solamente tocarlas o ponerse en contacto. Lo que van a hacer es como cuando ustedes pasan por un lado de su compañero y le pasan arsénico, ¿no? Va 4 pasos más allá y cae. ¿Nunca tuvieron ganas de pegarle a una compañera o a un compañero? Alguien les dice en clase, ¿no? A ustedes. Péguenle, ¿no? Si alguien obviamente es mejor alumno, empújenlo por la escalera. Deja de ser el mejor alumno y ustedes pueden llegar a serlo. Hagan todo por ser los mejores, inclusive matar, ¿no?
pero bueno, corren el riesgo de terminar en palma sola. Y allá también tienen que matar si no los matan. Bien, memoria. Lo más importante en el sistema inmunológico es la memoria antigénica que pueda tener obviamente este sistema. Para ello, obviamente, el linfocito T va a persistir en el cuerpo, circulando y eliminando, obviamente, patógenos que van a proporcionar una respuesta rápida y, obviamente, importante para, obviamente, una reinfección. Esa es la memoria que va a adquirir. O sea, copias el ADN y decís, yo estoy apto para una salmonela, para un estreptococo, un estafilococo o un virus, en el caso de que sean virus sincicial respiratorio, virus de la influenza, virus de la gripe o cualquier otro virus, ¿no? Tenemos virus para el sarampión y ya tenemos células de memoria inducidas por la vacuna para la fiebre amarilla, ahora para el herpes y para el HPV. ¿No? Entonces, todas esas memorias o todas esas vacunas que hemos recibido han inducido a que estos linfocitos T memoricen, copien y puedan obviamente hacerle frente a este tipo de patógenos. Los linfocitos T de memoria pueden ser de memoria central, o sea, que vayan directamente a el antígeno específico, o de memoria efectora, o sea, que va a depender de la ubicación y de la función. Si yo estoy cerca de donde obviamente pasó la agresión, esa célula efectora es la que va a llegar primero, sin tener memoria directa. ¿Por qué? Porque va a cambiar y se va a acoplar directamente al antígeno, porque es el primer soldado que va a llegar. Porque por ahí me toca una lesión cerebral y mi célula de memoria está obviamente acá y estoy haciendo una meningitis por meningococo, entonces el primero que va a llegar va a ser obviamente la célula efectora que está cercana, y hasta que llegue la de memoria ya va a llegar a reforzar ese proceso, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre las TCMs y las TEN? Entonces, ya sabemos, las TEN están cerca al lugar obviamente de la agresión y las de memoria pueden estar cerca o lejos, pero van a llegar después porque estas son efectivas inmediatas. Siguiente. ¿Quién va a regular obviamente este sistema inmunológico? Porque si nosotros lo dejamos que él actúe y nadie lo frena, obviamente vamos a inducir mucha agresión y vamos a terminar siendo más agredidos que beneficiados. Los linfocitos T reguladores, o llamados TREC, desempeñan el papel de supresión inmunológica cuando esto es obviamente excesiva y en la prevención de enfermedades autoinmunes. O sea, el TREC es el que va a evitar todas las patologías que vamos a ver en la segunda parte. Si este TREC está alterado, seguro ya de que vamos a entrar obviamente en artritis, en lupus, en esclerodermia, esclerosis sistémica, en cualquier patología autoinmune. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que reguló o suprimió. Mantiene el equilibrio entre la tolerancia inmunológica. Acuérdense que tolerancia era que yo mantenga un linfocito obviamente inerte, que no le dé especialidad, que no logre diferenciarlo entre T y B, pero que lo tenga obviamente ahí en tolerancia, quiere decir como congelado, ¿ya? Entonces, este sistema va a mantener ese equilibrio entre la tolerancia inmunológica, evitando daños a tejidos propios. Entonces, prefiero congelar esa inmunidad antes que esa inmunidad se vuelva en contra, obviamente, del sistema, de órganos y tejidos y empiece a agredirme. Entonces, ¿qué es lo que hago con ese grupo de linfocitos? Los pongo en congelación. A eso le vamos a llamar nosotros tolerancia inmunológica, ¿ya? Tolerancia quiere decir que le quité su función, no los destruí y los dejé almacenados en el ganglio. ¿Dónde? En la parte más interna del ganglio. ¿Cuándo lo voy a llamar? Cuando realmente los necesite. Y alguien los va a activar. ¿Quién los va a activar? Las APS. Las APS están representadas por el macrófago. Acuérdense que el macrófago es la célula más importante, juega el papel más importante en nuestra inmunidad. Sin macrófagos estuviéramos todos internados o enfermos. Entonces, esta respuesta inmunológica adaptativa, ya mediada obviamente siempre por los linfocitos T. O
sea, el linfocito T va a mediar esta inmunidad y va a decir cuándo la va a activar o cuándo van a mantenerlo, obviamente, en tolerancia inmunológica. Cuando les pregunte qué es la tolerancia en inmunología, es obviamente guardar una célula, vamos a hacerla en reserva y utilizarla y estimularla cuando yo realmente la necesite. ¿Para qué? ¿Por qué existe la tolerancia? Para evitar de que el sistema se vuelva en contra de uno, ¿ya? Y en vez de defenderme, me agreda. A eso se va a llamar enfermedad autoinmune. Entonces, eso es lo que va a evitar ya la regulación inmunológica. Siguiente. Capacidad génica, diversidad de receptores. Acuérdense que en la membrana del linfocito T vamos a tener obviamente los receptores ya de membrana celular de linfocitos T. Reordenamiento génico. Los linfocitos T van a generar diversos tipos de receptores, ya TCR, para todos y para cada uno de los antígenos que puedan ingresar, a través del reordenamiento de sistemas genéticos, o sea, cada gen o cada partícula de ADN va a tener obviamente un receptor específico para que pueda entrar dentro de la célula, formar el anticuerpo y obviamente este anticuerpo sea, vamos a decir, el más eficaz para poder destruir a esa partícula ajena. Los genes, obviamente, de TCR están formados por segmentos variables y diversos y en su unión J, que se recombinan al azar, pueden desarrollar en el timo diversos tipos, obviamente, de acoplamiento linfocítico. Y esto lo vamos a ver cuando llevemos, obviamente, cómo está formada una inmunoglobulina que a través del receptor, nosotros tenemos un TCR acá, que es el receptor, y ¿quiénes hay obviamente en el receptor? Inmunoglobulina. Entonces, a través de la IgG o de la IgM van a ingresar al linfocito, cualquier antígeno, ¿ya? Y decíamos que tiene un segmento variable y un segmento diverso, ¿ya? La diversidad va a estar obviamente bloqueada por el sistema J, que lo vamos a ver. Esto lo vamos a recomendar al azar, como un sorteo. Entonces, cuando viene un antígeno, si es hiperagudo y es obviamente una bacteria, lo va a hacer a través de la IgM. ¿Ya? Si es un virus o es un anticuerpo que ha sido manipulado, en el caso obviamente de la artritis, es un anticuerpo que se llama factor reumatoideo, lo va a hacer a través de la IgG. Para ingresar acá, y si es artritis, replicar, ¿qué va a replicar? Factor reumatoideo. Si obviamente estamos frente a una infección, ¿qué es lo que va a replicar? Mayor cantidad de bacterias. Bacterias cada vez más específicas, cada vez más resistentes. Y ustedes van cambiando de antibiótico, ¿por qué? Porque a medida que replican y entran y vuelven a salir, van a salir más fortalecidos. Mayor cantidad de factor reumatoideo, más agresiva la artritis. Mayor vez que entra y hace activación y reactivación de su enfermedad, una reactivación es más peligrosa que la primera crisis que tuvo el paciente. ¿Por qué? Porque ya viene un factor reumatoideo mucho más agresivo, mucho más potenciado y obviamente, vamos a decir, resistente a que las otras células las puedan bloquear. Entonces, el paciente va a terminar en artritis deformado, en artritis discapacitado o minusválido o muerto. En el caso obviamente de un proceso infeccioso bacteriano, el paciente va a terminar con una sepsis y muerto porque va a ser seguramente una bacteria multiresistente. Entonces, para ello es importante saber por dónde va a entrar y las veces que entra y vuelva a entrar va a replicar y va a producir obviamente una bacteria mucho más resistente o un antígeno mucho más agresivo. ¿Ya? Esto lo vamos a replicar cuando llevemos inmunoglobulinas. La diversidad combinatoria va a estar relacionada, obviamente, ya dijimos de manera aleatoria, como se hace una lotería, ya a través, obviamente, de las tres regiones de la inmunoglobulina, que nos darán, obviamente, una variedad de antígenos que van a ser únicos para cada uno de estos antígenos específicos que hemos logrado, obviamente, recepcionar y copiar su inmunidad génica. Sigamos.
Los clones, decíamos que hay una selección positiva y una selección negativa, que ya lo vimos la semana pasada. Los linfocitos T en la positiva pueden reconocer las moléculas propias y ser seleccionados para sobrevivir, y cuando es negativo, el linfocito T reacciona fuertemente contra antígenos propios y son eliminados simplemente para prevenir una enfermedad inmunológica. Estos procesos aseguran que los linfocitos T funcionales y no reactivos se liberen obviamente a la circulación para que terminen su vida media útil. ¿Cuánto creen que vive un linfocito? ¿No saben? ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? Bueno, también los glóbulos blancos tienen su día de nacimiento, su cumpleaños y también su funeral. Ya. Existen células. En los blancos, por ejemplo, hay linfocitos que van a vivir solo 24 horas. Otros van a vivir 6 horas y otros van a vivir lo mismo que va a vivir un ser humano. Nos acompañan desde el nacimiento y se mueren obviamente con nosotros. ¿Ya? La célula plasmática, que es la célula madura del linfocito B, vive, reproduce grandes cantidades de anticuerpos y fallece. Esa dura 7 a 14 días. ¿No? Entonces, cada célula va a tener una útil. Acuérdense, apoptosis. Siguiente. La expansión, decíamos que las células presentadoras de antígeno lo que hacen obviamente es presentarnos al antígeno, y esto va a hacer de que se active y prolifere rápidamente un linfocito T. Esta proliferación en diversos tipos de clones va a estar relacionada específicamente obviamente a las células de memoria. Mientras más células de memoria, nosotros vamos a tener más células efectivas. Diversidad funcional. El linfocito T, CD4 es ayudador, y el linfocito T, CD8, obviamente sabemos que es un agresor o destructor. Y esto van a depender obviamente de la diversidad de receptores y de reconocer obviamente la amplia gama que podamos tener de antígenos o sustancias ajenas que ingresen dentro de nuestro cuerpo. Siguiente. Funciones entonces del linfocito T. La activación de células inmunológicas va a activar obviamente al linfocito B para que estos linfocitos B, estimulados por los CD8, puedan obviamente replicarse, reproducirse, diferenciarse en células plasmáticas. ¿Qué es la célula plasmática? Es obviamente el linfocito B maduro, que lo que hace es liberar grandes cantidades, pero enormes cantidades, miles de millones de clones de anticuerpos, ya sean IgG, IgM, IgD, lo que estemos necesitando para fortalecer a este evento. Macrófagos. Entonces, dentro de sus funciones del CD4, activa macrófagos. El macrófago dijimos que era la célula más importante, más rudimentaria, pero es obviamente la que hace el mayor tipo de trabajo. Estos macrófagos van a secretar obviamente citoquinas, ya, que lo que van a aumentar es la capacidad obviamente de fagocitar y de destruir patógenos. Mientras más citoquina libere el fagocito, más fagocitos van a haber, porque es obviamente la citoquina más conocida se llama quimotaxima. Quimo porque va a estar obviamente dentro de lo que vendría a ser la circulación. Taxima es obviamente llamar taxi, es obviamente llamar un auto para que me transporte. Entonces va a llamar la mayor cantidad de esta hormona, ya o citoquina, de macrófagos al lugar obviamente donde se está produciendo el daño, ¿ya? Y los linfocitos CD8 lo que van a hacer es producir señales para que se activen estos CD8 y mejoren la capacidad de destruir células infectadas. Entonces ustedes van a ver que hay un enmarañamiento, un enlazamiento o un entrelazamiento entre la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Nunca van a ir solas, van a ir siempre acompañadas, porque es algo que pasa en milésimas de segundo y se activan todos, ¿no? ¿Todos para qué? Para equilibrar, si no estaríamos enfermos todos los días o a cada hora. Siguiente. La secreción de citoquinas. Acuérdense que las citoquinas son producidas por todas las células del cuerpo, excepto dos, que yo se los dije. ¿Cuál?
¿Cuáles son las dos únicas células que no liberan citoquinas en el cuerpo? Después todas. ¿Saben? Se las cambio la pregunta. Se las voy, así es mi tipo de pregunta en el examen. ¿Cuáles son las dos únicas células anucleadas que tiene el cuerpo? ¿Quiénes son las dos células que no producen citoquina? La condición para liberar citoquina o producir o fabricar es tener núcleo. Y si no tienen núcleo, esas dos células no producen. El resto todas van a tener núcleo y citoplasma. La secreción de citoquinas entonces va a estar liberada en la producción, obviamente, del interferón alfa y el interferón gamma, que van a ser, obviamente, citoquinas para nosotros las más importantes dentro del módulo reumatología. Se activan, obviamente, por los macrófagos y son cruciales para la respuesta inmunológica contra patógenos intracelulares, virus y algunas bacterias. Entonces, el macrófago se va a activar y va a liberar grandes cantidades de interferón gamma, ¿ya? Para hacer eso a través de ¿qué? De los receptores TH1. De los TH2, citoquinas como la interleuquina 4, que esto lo vamos a llevar más adelante, su función, que estimula obviamente la respuesta humoral produciendo anticuerpos por el linfocito B. Anticuerpos son inmunoglobulina, o sea que los TH2 liberan interleuquina 4. Los TH17 producen obviamente la interleuquina 17, culpable de la artritis reumatoidea, ¿ya? Proinflamatoria pura. Son importantes en la respuesta inmunológica contra patógenos extracelulares y en la inflamación. Acuérdense, proinflamatoria. Todos los anti-CD17, ¿ya? Les llamamos nosotros, o anticuerpos monoclonales. Quizás han escuchado hablar de una droga que se llama rituximab, conocida obviamente en la época del COVID, porque todos querían recibir esa citoquina. Y los TREC, que ya dijimos que estos son muy importantes en lo que vendría a ser la supresión, ¿no? Secretan citoquina, interleuquina 10, ¿ya? Y factor obviamente beta, que van a suprimir la respuesta inmunológica y ayudan a mantener nuestra tolerancia inmunológica, evitando reacciones autoinmunes. O sea, el TREC lo que va a hacer es simplemente frenar, congelar y dejar inerte momentáneamente al sistema inmunológico para prevenir enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Siguiente. Bien, esta regulación inmunológica equilibra obviamente la activación y la supresión de este sistema para poder defendernos obviamente sin causarnos ningún daño excesivo a tejidos propios. Los mecanismos de regulación inmunológica están regulados obviamente por el linfocito T, acuérdense, TREC suprime. Las células dendríticas ya van a ser obviamente las que van a inducir esta tolerancia, de manera que se pueda evitar cualquier proceso autoinmune. Y el macrófago secreta factores antiinflamatorios que favorecen obviamente a la inflamación. Estábamos hablando ahí de las citoquinas proinflamatorias, que es obviamente la interleuquina 17. Seguimos. Mediadores moleculares. Las citoquinas son obviamente también proteínas, ¿ya? Antiinflamatorias algunas y otras proinflamatorias, ¿no? La más antiinflamatoria es la interleuquina 10, ¿ya? Es un factor transformador de crecimiento granulocítico, limita la activación inmunológica, o sea, lo que va a hacer es quitar ese proceso, ¿ya? Para que nosotros podamos bloquear el proceso inflamatorio. Podemos utilizar entonces bloqueadores de interleuquina 10, ¿para qué? Para evitar el proceso inmunológico inflamatorio de cualquier enfermedad, en este caso reumática. Citoquinas proinflamatorias, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 regularán la intensidad de la respuesta inmunológica. Yo como inmunólogo tengo que ir a bloquear obviamente estas o a estimularlas. ¿Por qué? Porque son proinflamatorias, van a favor de la inflamación. Entonces yo tengo que bloquear esto. Entonces ustedes van a escuchar, yo voy a utilizar Abatacept, es un anti-TNF, es una droga. Voy a utilizar Etarnecet, es un anti-TNF. Voy a utilizar Rituximab, es un anti-interleuquina 1 y bloquea también la interleuquina 6. O sea, puedo utilizar drogas que van a bloquear esto
en artritis, esclerodermia, en lupus, en nefritis lúpica, en carditis, en cualquier proceso inflamatorio. Voy a utilizar obviamente una droga que pueda bloquearme, ¿quiénes? Citoquinas proinflamatorias. ¿Qué son las citoquinas? Como tenemos una clase especial para citoquinas, simplemente decir que son obviamente sustancias u hormonas ya pequeñas que son liberadas por todas las células, menos por las dos que les comenté, y que obviamente en fase de una enfermedad cualquiera, van a seguir liberando estos productos en grandes cantidades, mayor inflamación. ¿Ya? Si yo doy un corticoide, las bloqueo estas tres, pero lo dejo al paciente así. Si le doy una droga específica, no tiene ningún efecto adverso, por lo menos macro, y va a ser más específico darlo. Moléculas obviamente coloinhibitorias, tenemos obviamente a los CTLA4 y a los PD1, que estos van a actuar obviamente sobre el linfocito T, reduciendo la activación inmunológica, o sea, que puede ya ir más arriba y poder obviamente bloquear de otra manera al sistema inmunológico. Mecanismo de la tolerancia. La tolerancia central ocurre en el timo y la médula ósea, donde se van a eliminar linfocitos T autorreactivos, ¿ya? Quiere decir que están actuando contra ellos mismos. Tolerancia periférica evita que los linfocitos autorreactivos activados causen daños a tejidos periféricos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los congelo, ni siquiera los destruyo. ¿Por qué? Porque los puedo utilizar reseteándolos. Los voy a hacer cambiar ¿de qué? Los voy a hacer cambiar de función. Los congelo, como que ustedes, qué sé yo, congelen patasca y hagan obviamente teperí, ¿no? Entonces van a cambiar la función de ese producto. En vez de hacer una patasca que era líquida, por ahí la congelan, la meten al horno y hacen una torta, ¿no? De carne caliente. Sigan. Regulación. Seguimos regulando obviamente por la microbiota. Las bacterias comensales del intestino influyen obviamente en la maduración del sistema de producción de metabolitos que van a madurar la respuesta inmunológica. Somos lo que comemos. Entonces la microbiota es la flora microbiana intestinal, que no solamente es patológica, sino también obviamente va a ser una flora microbiana que va a ayudar ya a que nosotros obviamente podamos seleccionar lo que va a ingresar dentro del intestino. Entre ellos hay que descartar todos los productos que son inflamatorios. Entonces, la dieta en el paciente es importante para que obviamente tenga una mejor respuesta inmunológica o inflamatoria. Si yo al paciente le saco la mayor cantidad de carbohidratos en una artritis reumatoidea, le elimino obviamente la leche por la lactosa y la caseína, el paciente va a tener obviamente menos requerimiento de antiinflamatorio, menos inflamación, menos dolor. Entonces la dieta va a tener mucha influencia. ¿Por qué? Porque estoy cambiando su microbiota o microbioma intestinal. Si le doy obviamente algunos estimulantes de microbiota, como puede ser yogur, el yogur griego que está tan de moda, o puedo darle obviamente algunos lactobacillus que son importantes dentro del mecanismo antiinflamatorio, también obviamente voy a mejorar esto y voy a potenciar eso. La apoptosis, que está relacionada con esto, puede estar eliminando linfocitos activados tras un proceso de infección y previene obviamente un proceso inflamatorio prolongado, o sea que podemos programar su muerte de ese linfocito que está hiperactivado para que no siga provocándonos mayor proceso inflamatorio. El sistema inmunológico desregulado puede llevarnos a enfermedades inmunológicas cuando obviamente la falla, no hay regulación, empieza a agredirnos en vez de cuidarnos. Estados de inmunodeficiencia por activación insuficiente, o sea, yo activé, pero no activé la suficiente cantidad. Acuérdense que el sistema tiene una facultad que es la de amplificar la respuesta. Y si la respuesta no ha sido amplificada lo suficientemente, entonces yo voy a entrar en una enfermedad insuficiente, deficiente o depletaria de características que nos puedan llevar obviamente a la muerte. Las enfermedades inflamatorias crónicas por activación descontrolada. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio crónico, estamos estimulando hasta que llega el sistema y se vuelve un sistema, vamos a decir, anárquico, poco efectivo, y lo que hace obviamente es
ser destruido. Y ahí vamos a ver la destrucción de estos pacientes. En el caso del lupus, me va a atacar el riñón hasta terminar de destruir el riñón y provocarme una insuficiencia renal. Y después va a ir por otro órgano, se va al pulmón, se va al corazón, entonces me va matando o apagando ya órgano por órgano o sistema por sistema. Lo mismo va a pasar en cualquier enfermedad infecciosa. El paciente vamos a ver, nosotros le llamamos, va a ser el primero un fallo renal, un fallo cardíaco y después va a ser un fallo multiorgánico que va a llevar obviamente a la muerte del paciente. La tolerancia a tumores, cuando la supresión inmunológica es excesiva, ya nosotros podemos dejar libre a las células oncológicas a que puedan obviamente invadir otros órganos y el cáncer se expanda a diversos tipos de órganos que llamamos metástasis a distancia. Siguiente. Bien, entonces el sistema inmune está relacionado con las alergias, con las infecciones virales, bacterianas, parasitarias, también obviamente con procesos inmunológicos, con la artritis reumatoidea, con el lupus, con el HIV, que es una enfermedad obviamente infecciosa por virus, con el citomegalovirus, que es raro, ¿ya? Con algunos parásitos también obviamente que no son frecuentes o poco frecuentes, y que están relacionados con ello. El examen es hasta acá. Yo esta diapositiva se la voy a rebotar por el grupo, ¿ya? Y nos vemos el próximo día martes. 8 de la mañana, el día del examen yo la cierro la puerta porque es 8 en punto, así que traten de venirse en el primer micro que salga de su casa o de poner su despertador a las 8, se lo juro, así venga el Papa, no entra. Y no entran al examen, no hay segundo examen. Quedan sin nota, dan el segundo examen y esa se la divido obviamente entre dos. Sacan 10, tienen 5 en el primer parcial, 5 en el segundo. 3, no. De las 3 preguntas que le hago, la pregunta que les hago es teórico-práctica y es presentación para ustedes. ¿Cómo llegaron aquí a este mundo? Acuérdense que tenemos que hacer una evaluación previa a las clases, ¿no? Pero como no vino más que una alumna, la única que tiene evaluación eras vos. Los demás no vinieron a la primera clase, no les dio la gana. Prefirieron dormir. Es bueno dormir, es saludable, 5 a 8 horas. Cuando